Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo ha sido el tema de la pandemia en estos días? En realidad hemos tenido días bastante fríos. Frío. El- y eso implica de que uno se resfría con mayor facilidad. Gracias al Señor, gracias al buen Salvador, aquí en casa anda todo muy bien. También puedo dar gracias por que en todo ha sido bueno. También me he enterado de las visitas que hemos hecho al hogar con el hermano Oscar, que la hermandad también se encuentra bien, y algo que me trae tranquilidad. ¿Mm? Pero el punto nuestro de hoy es uno, la oración, y dos, el, el estudio bíblico. Debemos ser conscientes que la dirección, el timón de este estudio es el Señor. Aunque hablemos de filósofos, aunque hablemos de historia, aunque hablemos, es todo lo que está, lo que rodea, digamos, la escoria que se va juntando en el casco del bote para poder entender bien la palabra de Dios. Oramos, Señor Dios Santo, Padre amado, te doy gracias, bendigo tu nombre y te pido en esta noche que tú alumbres y me des sabiduría para guiar este estudio. En el nombre de Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Amén. Y una de las cosas que me gustaría dejar en pie, primero, es la palabra del apóstol Pablo que dice: no se dejen llevar por vanas filosofías o deliberaciones humanas. Increíble, pero el ser humano tiene una capacidad de pensar, de elaborar, de investigar, de acumular conocimientos tan grande, maravilloso. Lo que tenemos es un computador muy sofisticado, muy sofisticado. Todavía no se ha creado un computador con la sofisticación, con la capacidad de un cerebro del ser humano. Y, y cuando a ese cerebro, ese pensamiento se ve estimulado, no solamente desarrolla buenas ideas, sino que también desarrolla malas ideas, muy malas. El materialismo, como idea filosófica, como idea, como pensamiento, se empieza a generar a través a mediados del siglo XVIII, 1730, 40, infracción, ¿cierto? En Europa, producto de la iluminación. ¿Qué es lo que es la iluminación? La iluminación es el periodo de tiempo que viene a continuación del oscurantismo. ¿Qué es lo del oscurantismo? La Edad Media, oscurantismo, ¿cierto? Eh, tiene un tema que durante más o menos 1000 años, al año 300, al año 1400, más de 1000 años, ¿cierto? El mundo conocido en ese entonces, Europa, Asia, África, eh, es sometido a la esclavitud del pensamiento, donde la religión se establece ella misma como la generadora del pensamiento. Por lo tanto, todas las doctrinas, todas las filosofías, todos los pensamientos quedan sometidos al arbitrio del Papa. Aunque no supiera leer o escribir, pero era el Papa. Y él gobernó el pensamiento. Pero a partir del año 1400, 1300 y fracción hacia adelante, comienza un renacimiento de la cultura, primero la griega. Y hay una revisión del texto griego, hay una revisión de la literatura griega, y empiezan a desarrollarse
líneas de pensamiento, primero, muy dependientes de la Iglesia, y segundo, empiezan a abrirse de la Iglesia. Comienza también el movimiento protestante a florecer, porque ya existía previamente, había varias corrientes no sometidas a la Iglesia Católica, entre esos estaban los bautistas, ¿ya?, separados de la Iglesia y de la Iglesia oficial, y comienza a producirse un desarrollo del pensamiento. Ya la cultura, ya la investigación ya no está encerrada en el claustro, ni es parte de la cátedra. La palabra cátedra viene de catedral, o sea, donde se dictaban las grandes cátedras era la catedral, y la catedral tenía sus buenas bibliotecas, sus buenas salas de estudio, pero eran solamente del mundo eclesial. En ese tiempo se desarrolló el pensamiento de la línea eclesiástica y el mundo secular, que todavía tiene vigencia en algunos pensamientos evangélicos, sobre todo en los movimientos pentecostalistas, de hablar del mundo secular, cosa que no corresponde desde el punto de vista bíblico, porque Dios no crea dos mundos, crea un solo mundo, y en ese mundo estamos moros y cristianos, y si no es cristiano, yo estoy llamado a invitarlo, porque el corazón de Dios es que todos lleguen a conocer el amor de Dios. Entonces no podemos hoy día, con el conocimiento bíblico que tenemos y el desarrollo del pensamiento que tenemos hoy día, no podemos hablar de mundos separados. Nuestra visión cristiana es de un solo contexto. Dentro de ese contexto se desarrollan diferentes tendencias bajo un mismo punto: un Dios. Ya no hay cabida para el politeísmo antiguo, aunque se han generado algunas corrientes politeístas, se han mantenido algunas filosofías politeístas, como la hinduista, taoísta y de allá del oriente, del sudeste asiático, más bien dicho. Pero hoy día nos vamos a remitir a unas líneas de pensamiento europeo que se desarrollan con mucha fuerza en Inglaterra y Francia, también en Alemania, que se llamó el materialismo. La semana recién pasada veíamos que lo que era el materialismo, el considerar de que la naturaleza era todo, era Dios, algo así como panteísmo, sin entrar en un politeísmo, pero si nos olvidamos de un Dios único, de un Dios cuidador, de un Dios moral, correctamente bueno, correctamente perfecto, correctamente infinito, y más importante, que busca una relación con el hombre, sino que el hombre se relaciona con toda su naturaleza. El hombre en sí mismo es materia, y la materia cubre todo. La materia no se pierde, solamente se transforma, recuerden eso, y todo lo que nos rodea es materia. Incluso la fórmula de Albert Einstein de la energía, E es igual a m partido por c al cuadrado, ¿cierto? Nos dice que la materia, al acercarse a la velocidad luz, se transforma en energía. Es decir, que la energía, cualquier energía que nosotros podamos ver, es materia acelerada a la velocidad luz. Entonces, veamos la línea de pensamiento de la filosofía, la línea del pensador de 1630, Locke, un filósofo de 1632 a 1704,
a fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII, ¿cierto? Que él es uno de los padres del materialismo inglés. Él plantea que el materialismo, nunca habla de materialismo en todo caso, pero sí lo que él plantea es que las ideas no son innatas, las ideas son parte del trabajo de la materia. No es un tema de que sean energías, sino que no hay verdades abstractas, todas son verdades sólidas. Él parece negar que la mente está constituida de tal manera como para captar verdades intuitivamente. Él comparaba la mente como una tabla rasa, una tabla sin nada, una hoja en blanco, digamos. Esta figura que sugiere que todo nuestro conocimiento procede desde afuera, así como una hoja en blanco se empieza un tercero, un ajeno, comienza a escribir en ella, ¿cierto? Tampoco digo de que uno venga con cosas inscritas, no. Entonces, nada en esa hoja en blanco, nada se escribe por sí mismo. Tiene que haber alguien externo. Él definió las ideas como todo aquello con que la mente está inmediatamente ocupada cuando lo pensamos. O sea, él plantea la mente solamente como una suerte de sector de la materia. Entonces, él dice que el origen de las ideas era la sensación, porque nosotros tenemos sensaciones de cosas, sensación de frío, comenzamos a pensar en el frío y empezamos a tener ideas. Y la reflexión no del espejo, reflejo, sino del dar vuelta una idea. Entonces, él plantea de que hasta los pensamientos son originarios de la materia. Y eso muy pronto también entraron en crítica, sus mismos discípulos comenzaron a discutir con el tema, pero lo escrito, la gran obra de Locke, ¿cierto? En su gran libro, ¿cierto? No distingue entre la ocasión y la fuente. Nosotros veíamos tiempo atrás, ¿cierto?, que somos reacción, y si no existe ocasión, no existe la causal, no existiríamos. Por lo tanto, el materialismo niega que somos creados por un creador. De ahí viene mucho del pensamiento evolucionista que en el siglo XVIII, a fin del siglo XVIII, comienza a generarse muy fuertemente, pues a través del pensamiento de los naturistas. Entre eso, los naturistas plantean eso de que todas las especies se han ido modificando a través del tiempo, porque ha sido la misma materia. O sea, nosotros hoy día somos resultado de la evolución de los dinosaurios. Si alguno tiene escamas porque está enfermo, es porque está volviendo a ser dinosaurio, algo así. Entonces, eso es lo que plantea el materialismo. No hay un agente externo que nos dio solo vida, no hay un agente externo que nos haya modificado, no hay un agente externo que nos dé un patrón moral, no hay un agente externo que nos dé una condición de vida. Si somos buenos porque la sociedad nos hace buenos, si somos malos porque la sociedad nos hizo malos. Y ahí, de ahí se agarra mucho hoy día la psicología actual. La psicología todo lo justifica. Si a un niño le cuesta aprender a leer, es porque tiene padres que no saben leer. Si un joven es insolente, es porque la sociedad le enseñó a ser insolente y le debe tanto que la sociedad tiene que pedirle perdón a ese delincuente. Entonces,
Y la psicología está muy, muy asociada con la idea de Luke y de otros pensadores que vamos a ver sobre el tema del materialismo. Luego, en Inglaterra se levanta un pensador que se llama Harley. Él nace el 1705 hasta el 1757, 52 años nomás alcanzó aquí, que bueno. Y él dice, bueno, era médico y fisiólogo, es decir, veía el tipo de la enfermedad, la fisiología del hombre, el desarrollo. Él adoptó algunos principios de Luke, intentando mostrar cómo es que las cosas externas producen sensaciones y pensamientos. Y él desarrolló una teoría de que todo producía vibraciones. Si esas vibraciones llegaban a nuestro sistema nervioso, y el sistema nervioso lo llevaba al cerebro y producía pensamientos. Él no tenía la tecnología que tenemos hoy día, ¿ya? Pero así empieza a explicar el tema de que la materia es una cadena infinita de impulsos eléctricos, descargas eléctricas, y se agrupan estas descargas eléctricas y producen pensamiento. También de ahí viene también el tema de que todas las especies, ya sean animales, vegetales y minerales, piensan por A o por C. O sea, si una piedra de cuarzo tú la frotas y atrae un papel, eso es energía, es electricidad, y eso produce pensamiento. Las plantas también tienen. Y deriva en una corriente filosófica muy, muy, muy potente. Hoy día muchos de los veganos están llegando a eso, a adorar tanto las vegas, las vegetales, que ya está entrando a ser casi una adoración. Entonces, él dice que si nuestras mentes y sentidos fueran tan expandidos, fortalecidos e iluminados, que fuéramos capaces de ver y sentir las mismas moléculas del cerebro, si fuéramos capaces de seguir todos sus movimientos, agrupamiento y descarga eléctrica, si las hubiere, y si estuviéramos íntimamente familiarizados con los correspondientes estados de pensamiento y sentimiento, probablemente seguiríamos estando igual de lejos de la solución del problema. Y eso significa de que por medio de estímulo eléctrico podemos modificar el pensamiento de las personas. De ahí el siglo siguiente se deriva al shock eléctrico para mejorar algunas enfermedades de carácter mental. La electroshock. Entonces, luego el materialismo también se desarrolla en Francia. Los pensadores comienzan a viajar y a dar discursos y a dar en Francia, ¿cierto?, con la filosofía de las sensaciones. Acuérdense que es lo que decía, ¿cierto?, Harley decía de que las corrientes eléctricas producen sensaciones y esas producen, entonces va muy ligado a este tema. La filosofía de las sensaciones, como se llamó en Francia, Coldillac, uno de los primeros y más influyentes discípulos de Luke, en su primera obra Hacia el origen del conocimiento humano, difirió relativamente un poco al filósofo inglés, pero en su trato de las sensaciones descartó virtualmente la reflexión como fuente de nuestra idea, considerando todos los pensamientos, sentimientos y actos de la voluntad como sensaciones transformadas, mientras que respondió a la cuestión de la relación entre el alma y el cuerpo suponiendo su identidad. Se situó en el terreno teísta para explicar el origen del mundo. Él llevó el pensamiento filosófico del materialismo hacia el teísmo, porque sin un creador no hay ni siquiera materia. En el terreno intermedio también adoptó algunas otras variables. Luego,
el, se dieron cuenta que el materialismo era contrario al tema teísta y comenzaron a desarrollar, por ejemplo, la matriz publicada por la Historia de la Naturaleza y el Amor en 1745, el hombre, una máquina en el año siguiente y la planta humana en 1749. Entonces, en ellos plantean que el ser humano es una máquina por sí misma, que tiene un tiempo de nacer y un tiempo de morir y se acabó. Pasa a integrar otro estado que es el de ser parte de la tierra, y malamente lo explican diciendo de que si fuimos hechos del polvo y después volvemos a ser polvo, pero se saltan el tema de que en el proceso está la intervención de Dios a través del soplo de vida. Entonces, el materialismo nos aleja de Dios. Hoy día se ve el materialismo como la capacidad del hombre de acumular dinero. O sea, no es el materialismo. El materialismo es una corriente filosófica que enseña de que no hay Dios, no hay creador, y todo es Dios. No hay creador, no hay un creador a quien rendirle cuenta. Por lo tanto, mis actos morales, mis actos de vida van a ser coincidentes con mis líneas de pensamiento. No hay otro. No hay un parámetro moral, no hay solamente hay un parámetro cultural que lo da la sociedad, y esa sociedad es la que corrige al individuo. Había un filósofo griego que decía de que el hombre nace esencialmente malo, pero la sociedad lo corrige por medio de las leyes. Y la justicia es la administración de esas leyes, la justicia obliga al individuo a ser correctamente bueno. Cuando el individuo le pierde el miedo a la justicia, nadie lo corrige. Y hoy día, donde la justicia que tenemos, los procedimientos judiciales, están sometidos al arbitrio del materialismo filosófico, de la psicología gobernada por el positivismo, con su gran apóstol, señor Comte, la justicia se ha hecho tan insuficiente, tan poco correctiva, que ya no hay forma de tener al ser humano en un ambiente socialmente agradable. Por esa razón, la gente dice que la puerta corredera, que de giratoria, que los jueces, que todo, es un problema de filosofía. Y el positivismo plantea eso, que no existe el mal, que todo es para bien del individuo. De ahí tenemos al escritor de esos tiempos, filósofo Sádic, de ahí viene sádico, ¿cierto? Que él plantea de que el fin de la persona es el deleite, sin importar el sufrimiento de otros. Maquiavelo también explica de que el fin justifica los medios. Si yo tengo un fin mío, no importa los medios que yo alcance. Y estas mismas filosofías justificaron a Hitler. El fin de Hitler era hacer una nación mejor. Por lo tanto, los medios que usó para hacer de Alemania un país mejor no tienen ninguna relevancia. El fracaso no fue los medios, el fracaso fue no alcanzar el objetivo, el positivismo. Y ese positivismo el que nos da el tema. Por ejemplo, dice aquí el positivismo, aparte de la materia, no existe la eficiencia ni las causas, sean primarias o finales. No hay Dios, no hay estado futuro de la existencia para el hombre. Por ello,
la teología y la psicología son barridos del campo de la ciencia. La ciencia se ocupa solo de la observación de los hechos y de deducir de ellos las leyes. Es decir, si no tengo un parámetro moral, yo soy mi regla moral. Entonces, ese es el tema del positivismo. Quedan 3 minutitos. En síntesis, líneas del pensamiento positivista dice que todo nuestro conocimiento se limita a los fenómenos físicos. No hay conocimiento extrafísico. 2, que todo lo que podemos saber de tales fenómenos es qué son y cuál es su relación entre ellos. Podemos saber cómo interactúan 2 átomos. Que estas relaciones están incluidas bajo los encabezamientos y secuencias y semejanza, que las relaciones constituyen las leyes de la naturaleza y son invariables. Como todo lo que existe es material, estas leyes o relaciones invariables de sucesión y semejanza controlan todos los fenómenos de la mente, como los llamamos, y de la vida social y de la historia, así como la naturaleza, el sentido común de aquella palabra y todo lo que está incluido en el departamento de la física. Todo está controlado por las leyes físicas. No hay más libertad para las acciones humanas que en los movimientos de las estrellas, Por ello, lo segundo puede ser predicho con la misma certidumbre de lo primero. Es decir, si nosotros somos máquinas, materiales, se puede predecir dónde vamos a trabajar, qué vamos a hacer, incluso qué vamos a morir. Porque no hay un Dios que pueda modificar una ley natural. Si te dio cáncer, la ley natural dice que el cáncer te mata, no tiene remedio, por lo tanto no hay cabida para la intervención de Dios. Tú naciste pobre, mueres pobre porque ese es tu materialismo. Pero Dios cambia todas esas situaciones porque Dios es extracorpóreo, lo digo, está fuera de las leyes físicas. Y recuerdan ustedes, Jesús estuvo por sobre las leyes físicas. Un ejemplo, cuando caminó sobre el agua. Porque él era Dios. Sí, pero le dijo a Pedro que también lo podía hacer y Pedro caminó en el agua. ¿Cierto? Entonces, esa ley, ese Dios extracorpórea, queda fuera del pensamiento positivista materialista. Esa es la introducción. En la próxima semana seguiremos avanzando en esto y vamos a ver cómo estos pensamientos han afectado a nuestro pensamiento cristiano, porque no es que nosotros estemos desconectados de eso, lamentablemente nacemos dentro de ese caldo y ese caldo nos aprisiona y por eso hoy día tenemos una cantidad enorme de denominaciones que muchas llegan a ser blasfemas. ¿Les parece? Lo invito a la próxima semana. Que estén muy bien. Señor les bendiga mucho.